este señor salvó mi vista. Cuando ya hubieras buscado atención porque notaras algún problema, era poco lo que se te podía haber ofrecido para que pudieras seguir viendo como ves. El doc me salvó la vista porque a mí ya me dolía el ojo. De hecho, las dos primeras causas de ceguera son glaucoma y catarata. La catarata, afortunadamente, es reversible. Desafortunadamente, el daño por glaucoma es irreversible. Luego es muy chillón, doc, pero ese es otro tema. Bueno, Esa es otra historia. Ándale. Pues una cirugía muy riesgosa. Y es una cirugía... Sí. Eso no me lo dijiste, doc. No, sí, no, claro que te dije. No, Hasta firmaste, aceptaste. No, pues hay que reírse un poco también de las cosas. Yo también ya andaba haciendo chistes de mi ojo perdido, pero pues afortunadamente me lo salvaste. Lo encontramos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Gracias por estar aquí. Obviamente me encuentro bien acompañada de Reinaldo Rosano. Regular, no más tanto, o menos, ¿verdad? más o menos. Sí. Depende de qué humor ande, vamos a descubrirlo a continuación. Yo espero que estés de buenas. Hoy vengo de malas. Híjole, pero tenemos un invitadazo que te va a poner de buenas y es que nos acompaña el día de hoy el doctor Mauricio Turati. Él es médico oftalmólogo con 25 años de experiencia. Imagínate que de estos 25 años, 22 estuvo trabajando en el Hospital de la Ceguera. Oye, el mero petatero especialista en glaucoma, entonces nos va a compartir unos datos muy interesantes y pues por supuesto que información que nos sirve a todos. Rollo. Bienvenido, Doc. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y Doc, quisiéramos empezar con que nos platiques qué es el glaucoma. Claro, el glaucoma es un grupo de enfermedades que se caracterizan por tener un desenlace final común. Se caracterizan por un daño crónico y progresivo al nervio óptico que se traduce en pérdida de la visión, inicialmente de la visión periférica y ya en etapas avanzadas se puede perder por completo la visión. Los glaucomas hay de diferentes tipos, de diferentes orígenes, de diferentes clasificaciones, pero el glaucoma más común es el glaucoma primario de ángulo abierto, que afecta al 75% de las personas que tienen glaucoma en el mundo y que desafortunadamente ese tipo de glaucoma no da síntomas y no da molestias. O sea, es un asesino silencioso. Es correcto. Al glaucoma primario de ángulo abierto se le conoce como el cegador silencioso, porque el paciente va desarrollando el daño, va perdiendo la visión paulatinamente y progresivamente sin darse cuenta y puede perder la visión por completo. Bueno, yo quería como que ahondara un poco más el doc antes de que, pues a lo mejor yo platicara, porque yo conocí al doctor, lo voy a ver porque yo empiezo a tener una sensación en el ojo. Yo soy diagnosticado con glaucoma, pero yo tengo un glaucoma, pues que a ver que nos explique el doc, se llama ángulo perimetral estrecho. Mi glaucoma, ahí que ahorita el doc ampliará más la información, pero es un glaucoma por el tamaño también como que de mi ojo, ¿no, doc? Sí, ahorita lo voy a explicar de manera más científica y detallada, pero sí. O sea, lo hice mal. No, está bien. O sea, todo lo que me has explicado a lo largo de nuestras consultas, no, para nada. Tienes muy claro el concepto, pero es importante aclarar o comentar que tu tipo de glaucoma es un glaucoma de ángulo cerrado. ¿Por qué te dio glaucoma de ángulo cerrado? Tienes un ojito más pequeño de lo que normalmente tienen la mayoría de las personas. O sea, no solo las piernas las tengo chicas, sino que también el ojo. No, a ver, tú eres en general una persona pequeña y pues eso es también para los ojos. Cuando somos más pequeños todos. Parejo. Y cuando somos más grandes todos. O sea, no puedes ser pequeño y tener un piezote así. ¡Ay, doble! Me espantaste cuando le hiciste. Entonces, regresando a lo de tu padecimiento, tienes un ojo pequeño que hizo que tú desarrollaras un glaucoma de ángulo cerrado por un componente cristaliniano muy importante.
tenemos un ojo pequeño en ti con un cristalino gordito y eso hizo que se cerrara el ángulo. El ángulo es la parte de una estructura interna del ojo donde el líquido que normalmente se produce adentro del ojo sale del ojo. Entonces ese ángulo debe de estar abierto. Lo drena, por decirlo así. Así es. Ese ángulo es el sitio del drenaje del ojo. Entonces, si ese ángulo está abierto, el líquido sale a través del ángulo. Pero si el ángulo se cierra, no tiene dónde salir ese líquido y se acumula adentro del ojo y eso hace que aumente la presión. ¿Cómo puede el paciente enterarse que tiene la presión del ojo alta? Tú me diste un tip que a mí me ayudó muchísimo, que es tocarte los ojos y si los sientes medio suavecitos, más o menos, pero si los sientes duros, corre al doctor, ¿no? Tu caso fue un caso muy particular y muy especial porque tú tenías presiones extremadamente altas. Tú tenías presiones de 40 milímetros de mercurio. Para que pongamos en contexto la presión que tú tenías, la presión normal está en alrededor de entre 10 y 20 milímetros de mercurio, siendo la media 15, y tú tenías 40 aproximadamente. Ay, Dios mío. Entonces, para que una persona pueda identificar la presión alta de sus ojos tocándose es muy difícil. Realmente la manera correcta y adecuada de poder determinarlo es que la persona vaya a una revisión por un oftalmólogo, el cual durante la revisión de rutina, una de las cosas que tiene que checar y verificar es la presión intraocular del paciente. Como quien dice, el manómetro no sirve, así No es que jala. no jala. Lo que yo digo, por favor. No, es un aparato especial para checar la presión específicamente del ojo. Wow. Y por ejemplo, ¿cuáles serían las causas por las que se padece glaucoma? Comentábamos que el 75% de las personas que padecen glaucoma tienen glaucoma primario de ángulo abierto. Este tipo de glaucoma no se sabe exactamente qué es lo que lo origina, qué es lo que lo desarrolla. Existen otros tipos diferentes de glaucoma que pueden estar asociados o pueden originarse o desarrollarse debido a ciertas alteraciones del ojo, alteraciones que puedan ser anatómicas o funcionales, ciertos tipos de enfermedades, uso de algunos medicamentos o cuestiones inclusive como podría ser algún golpe en el ojo o algún trauma en el ojo. De los medicamentos o sustancias que pueden generar o desarrollar glaucoma, yo quisiera comentar uno que es bastante común y que genera un tipo de glaucoma que es muy agresivo, que es el glaucoma secundario a esteroides. Es muy común que las personas, sobre todo en ciudades contaminadas como Ciudad de México, y que ahora actualmente las personas usan mucho las pantallas, hablando de computador o celular, puedan tener irritación de sus ojos y ojo rojo y molestias. Entonces estas personas, con el afán de poder sentirse mejor y corregir este problema, acuden a la farmacia directamente a pedir gotas para sus ojos. Y frecuentemente o muchas veces estas gotas que les son proporcionadas o vendidas en la farmacia son gotas que tienen cortisona o esteroides. Y la persona empieza a usar estas gotas que le dan una sensación de alivio muy rápida y muy buena, porque la cortisona o el esteroide es un medicamento que tiene una potencia antiinflamatoria muy importante, pero estas gotas pueden tener como consecuencia el desarrollo de presión ocular alta y esto generar y ocasionar un glaucoma, que el nombre de esta enfermedad es glaucoma secundario a esteroides, y que es uno de los glaucomas más agresivos que conocemos, y que es difícil su tratamiento y el pronóstico es comprometido. ¡Qué barbaridad! Oye, esos que se andan dando ahí el pasón y que me pongo la gota para que mi mamá no me cache, ya no se puede hacer eso. Sí, nunca se debe uno de automedicar y de preferencia, hablando específicamente de mi tema que son los ojos, siempre que vayamos a usar alguna gota, de preferencia, idealmente que sea recomendada por un profesional de la salud, específicamente un oftalmólogo. Sí, porque ahora con la inteligencia artificial todo el mundo, lo pongo en Google o le pregunto a ChatGPT a ver qué me dice y si me autoriza ChatGPT, fabuloso. Qué delicado, qué delicado. Pero las gotas, por ejemplo, las que son para lubricar, esas...
Sí, las ¿También? gotas lubricantes oculares, pero hay que verificar que verdaderamente sea un lubricante. No tenemos ningún problema de que la gente las use, ¿no? La cuestión es aquí, cuando ya son medicamentos, hay que acudir a un profesional de la salud para que vea qué medicamento necesita la persona y qué tanto tiempo debe de usar. Hablando un poquito más sobre el diagnóstico de glaucoma, es importante comentar que como la mayoría de los pacientes con glaucoma no tienen molestias, no tienen síntomas, el diagnóstico se hace con una revisión por parte de un oftalmólogo. Entonces, todas las personas se recomienda que se revisen sus ojos una vez al año, y en esta revisión el oftalmólogo, dentro de las cosas que tiene que realizar, es la toma de la presión ocular y la revisión completa del ojo, y aquí poniendo especial interés para lo que es el glaucoma, la observación detallada del nervio óptico. Al analizar todas estas cosas que el oftalmólogo ve en consulta, determina si el paciente tiene o no tiene glaucoma, o si tiene riesgo de desarrollarlo o de padecerlo. En el caso que sea necesario, el oftalmólogo le indicará al paciente que se debe de realizar algunos estudios para confirmar o descartar que pueda o no tener glaucoma. Oye, Doc, a ver, una pregunta. ¿El glaucoma es hipertensión ocular? No siempre. La mayoría de los glaucomas cursan con presión ocular alta, pero no es una cuestión que tenga que cumplirse el 100% de los casos. Es decir, puede haber pacientes con glaucoma con presiones que no sean presiones altas, es decir, con presiones menores a 20 milímetros de mercurio. Estadísticamente, la presión normal, y hago énfasis en la palabra estadísticamente, es entre 10 y 20, siendo la media 15. ¿Y por qué digo estadísticamente? Porque cuando se determinó cuál era la presión intraocular normal, se hizo un estudio en el cual le tomaron la presión a muchísimas personas y se determinó que la presión media era 15 y que los valores límite eran entre 10 y 20, pero sacando un promedio, una curva. Es decir, puede haber pacientes que tengan la presión más elevada que 20 milímetros de mercurio, que no tengan ningún problema en su nervio óptico y que no desarrollen glaucoma, pero puede haber también pacientes que tengan y desarrollen glaucoma con presiones menores a los 20 milímetros de mercurio. Entonces hay un área ahí gris, un área indeterminada, en donde se juntan pacientes sanos y pacientes con glaucoma, en donde no hay un límite preciso, y debido a esto, el oftalmólogo en la revisión va a determinar en cada paciente particularmente si la presión que presenta es una presión que no puede desarrollar o generar problemas para esa persona, o si es una presión que puede estar teniendo problemas o desarrollando problemas afectando su nervio óptico y en consecuencia su visión. A mí hay una pregunta recurrente que me hacen, que es, oye, pero tú que tienes presión, porque en mi caso yo sí tengo presión alta en los ojos, me dicen, tú que tienes presión alta en los ojos, ¿también tienes presión alta en el cuerpo? O sea, ¿está relacionada la presión del cuerpo con la presión ocular? No, son mecanismos de regulación completamente diferentes y son situaciones que son completamente aparte una de la otra. La presión ocular del ojo es una y la presión arterial es otra. La presión arterial es la que va por las arterias y por las venas, y la presión del ojo pues, es la que está adentro del ojo. Entonces, no, son situaciones diferentes y separadas. Ya ves tú que me decías que todo era lo mismo. Chécate lo demás, porque a lo mejor es el colesterol. Pero no tiene nada que ver. Igual hasta diabetes tienes y no sabes. No, la diabetes sí pues, influye en el glaucoma, ¿no? La diabetes es una enfermedad que puede favorecer que se desarrolle glaucoma. Yo conozco personas que tienen diabetes y han desarrollado glaucoma. Sí. Ahora, hay un tipo de glaucoma que también es frecuente y que también es muy agresivo y que se presenta en los pacientes que tienen diabetes mellitus mal controlada. La diabetes mellitus mal controlada lo que hace es que los eritrocitos, que son las células de la sangre y que están encargadas de llevar el oxígeno a los tejidos, en lugar de agarrar una molécula de oxígeno, el eritrocito agarra una molécula de glucosa. Y entonces, en lugar de llevar oxígeno a los tejidos, llevan glucosa. ¿Y qué es lo que hace esto?
hace que los tejidos sufran de falta de oxígeno. Hablando específicamente del ojo, la retina, que es una telita que tenemos por la parte interna del ojo y es la que se encarga de captar la luz y de llevar la visión al cerebro y a través de la cual podemos ver, esa retina tiene unos requerimientos de oxígeno altísimos, muy, muy altos. La retina consume mucho oxígeno. ¿Qué es lo que pasa cuando el eritrocito, en lugar de llevar oxígeno, lleva glucosa? La retina empieza a sufrir falta de oxígeno, hipoxia. Y debido a esa hipoxia, la retina va a generar nuevos vasos sanguíneos con el afán de que llegue más sangre con oxígeno. El problema es que esos nuevos vasos sanguíneos son defectuosos y pueden sangrar fácilmente y empiezan a crecer no nada más en la retina, sino en una parte y una estructura muy importante del ojo para el glaucoma, que es el ángulo. Esos vasitos sanguíneos de neoformación, que se llaman neovasos, crecen en el ángulo y tapan el ángulo. El ángulo es como como un embudo del ojo, el drenaje del ojo. Entonces, si esos vasos sanguíneos tapan la coladera, tapan el drenaje, no hay por dónde pueda salir el líquido y entonces eso genera que se aumente la presión del ojo y se desarrolla lo que se llama glaucoma neovascular secundario a retinopatía diabética. Madre Un mía. diabético mal controlado desarrolla retinopatía diabética y esa retinopatía diabética puede desarrollar este tipo de glaucoma que se llama glaucoma neovascular, que también es bien agresivo y bien difícil de controlar. ¿Cuántos tipos de glaucoma hay? Aprox. Muchísimos. Más de 100. Por ahí más o menos. Wow, más de... Imagínate. Pero tú también te lo tienes que checar. Pues todos, ya dijo el ¿Es doc. genético? ¿Es hereditario? Puede ser genético, tiene un patrón hereditario, el glaucoma. Entonces, las personas que tienen familiares con glaucoma son más propensos a poder padecerlo, pero esto no quiere decir, por ejemplo, si mi papá tiene glaucoma, no quiere decir que automáticamente yo lo voy a padecer, simplemente tengo mayor riesgo de presentarlo. De tal manera que las personas que tienen familiares con glaucoma tienen que revisar sus ojos todavía más que las personas que no tienen familiares con glaucoma. Pero quiero aclarar que aunque no tengamos un familiar con glaucoma, podemos desarrollarlo y podemos presentarlo. Podemos ser la primera generación. Podemos ser la primera. Yo, por ejemplo, tengo un glaucoma que tú me comentabas que es el glaucoma de ángulo perimetral estrecho. Es al contrario del más popular, que es es el embudo o la coladera está pues casi cerrada. Mi mamá tiene esa misma condición debido a que tiene el ojo pequeño igual que yo, pero ella no tiene glaucoma. Sí, no, ella por su ángulo, el término preciso es ángulo cerrado. Entonces, el ángulo cerrado es un tipo de glaucoma que hace que el iris esté en contacto con el ángulo de la cámara anterior. El ojo tiene diferentes compartimentos, pero uno muy importante es la cámara anterior, que es el espacio que está entre la córnea y el iris. Donde se juntan la córnea y el iris, se forma el ángulo. Y este ángulo es muy importante porque a través de esa estructura, el líquido que se produce continuamente adentro del ojo sale del ojo a través de esa estructura. Y tiene que haber un equilibrio de presiones, de tal manera que, aunque continuamente se está produciendo líquido adentro del ojo, también continuamente está saliendo a través del ángulo. Pero en los pacientes con ángulo cerrado, como el ángulo está tapado por el iris, no hay manera que ese líquido salga. Y entonces se empieza a acumular ese líquido adentro del ojo y eso es lo que hace que suba la presión y que se dañe el nervio óptico y que puede estar en riesgo la visión, inclusive de perderla por completo. ¿Y es paulatino o puede ser que un día te duermas y al otro día digas, no veo? El glaucoma de ángulo cerrado se divide en dos, en crónico, en donde la elevación de la presión es paulatina y gradualmente, y la pérdida de la visión se va desarrollando lentamente. Y el agudo, en el cual se cierra de repente el ángulo de manera súbita, y en ese momento empieza a subir súbitamente la presión, y en ese momento empieza a perderse la visión, y en ese tipo de pacientes es muy evidente este problema porque les provoca un dolor intensísimo en el ojo que no hay manera de controlarlo con analgésicos.
Entonces, ya te digo, el ángulo cerrado se divide en crónico y en agudo. Y en el agudo sí nos damos cuenta inmediatamente que algo malo está pasando con el ojo, pero también se requiere realizar alguna maniobra, ya sea algún tipo de intervención con láser o en quirófano, para corregir este problema, a menos de que el paciente pueda perder la visión de manera irreversible. Híjole, mira, estuviste en buenas manos con el Sí, doc. por eso decía yo al principio, el doc me salvó la vista porque a mí ya me dolía el ojo. Sí, sí, tú tuviste un cierre angular que te provocó dolor ocular y una elevación súbita e importante en la presión ocular, que si no has tenido ese problema de que provocar ese dolor en tu ojo, hubieras podido tener ahí la presión alta quién sabe cuánto tiempo, y a lo mejor cuando ya hubieras buscado atención porque notaras algún problema, era poco lo que se te podía haber ofrecido para que pudieras seguir viendo como ves ahora, el día de hoy. ¿Ves? Y tú que luego te haces. Luego es muy chillón, doc, pero ese es otro tema, Bueno, es que esa le es gusta otra que lo historia. chiqueen. Ándale, más bien. Un apapacho, siempre cae bien. El papacho siempre es bueno. Entonces, en tu caso, ¿qué fue lo que hicimos? Como teníamos un cristalino muy gordito en un ojo pequeñito que había cerrado el ángulo, quitamos el cristalino a través de una cirugía de catarata. Que luego la gente dice, ¿cómo que una cirugía de catarata? Incluso, ¿no? Los seguros dicen, oye, pues como una cirugía de catarata para un problema de glaucoma. Claro. Que no lo entienden. Porque además, la cirugía que hicimos en ti, Reinaldo, es una cirugía que se llama cirugía de cristalino transparente. Es decir, tú no tenías catarata, tú tenías un cristalino totalmente transparente, pero que debido a las proporciones anatómicas de tu ojo y del cristalino, empezó a generar ese problema del ángulo cerrado. Entonces, quitamos el cristalino y pusimos un lente intraocular. Y vamos a decir, bueno, ¿y esto de qué nos sirvió? Tu cristalino medía aproximadamente 5 milímetros. O sea, ese sí está grande, fíjatelo. Ese sí está grande, ese sí está de tamaño normal. Y lo cambiamos por un lente intraocular que tiene de grosor aproximadamente 1 milímetro. Entonces, quitamos una estructura de 5 milímetros de ancho y la cambiamos por una de 1 milímetro de ancho, y eso permitió que el ángulo de tu ojo se abriera y que bajara la presión y que pudiéramos tener tu ojo controlado. Pues yo quisiera, mira, decirte que recientemente tuve la oportunidad de visitar al doctor para hacerme un chequeo nuevamente de los ojos, y mi ojo anteriormente tenía 38, Doc. Tenía cerca de 40 milímetros de mercurio la presión del ojo derecho con los medicamentos para controlar la presión. ¿Diría alguna otra opción como solución? No hay nada que hacer, Doc, ¿no? Hay otras alternativas, pero en este caso específico de este glaucoma facomórfico quiere decir que está desarrollado por el cristalino, o que el cristalino tiene un papel preponderante en la génesis de este tipo de glaucoma. Definitivamente la solución más adecuada y de raíz es hacer espacio adentro del ojo, porque esto es un problema de espacio. Y la única manera de poder hacer espacio en el ojo es quitando ese cristalino gordo y sustituyéndolo por un lente intraocular. En el caso específico tuyo, no todos los glaucomas se tratan igual. Tenemos que analizar cada tipo específico de glaucoma, porque cada tipo específico de glaucoma tiene su tratamiento más adecuado. Es decir, la extracción del cristalino transparente no es un tratamiento generalizado para todos los glaucomas. Es muy específico para el tipo de problema que tú tenías, Reina. Sí, aparte, yo llego a ver al doctor porque la verdad yo estaba muy angustiado con respecto a mi ojo. ¿Y a qué me refiero? Que fui a ver a otro tipo de doctores y me decían, no, vamos a meterte una válvula y la vamos a injertar y siempre va a estar abierto y siempre va a estar todo. Y dije, no, eso está muy agresivo, yo no voy a vivir con una abertura en el ojo. Entonces estuve dedicándome a hacer una investigación ardua junto con mi mamá, que también mi mamá me decía, no, espérate, y mi mamá ve a un chico que tiene un programa de radio, que tú también tratas, ¿no? Sí.
¿verdad? No quisiera yo revelar aquí Revelar su nombre. su nombre porque pues son cosas privadas. Y mi mamá me dijo, mira, él lo ve y ve a verlo tú porque creo que es muy, muy bueno ese doctor y ya fui Pero con di él. bien que te dijo tu mamá. Te dijo, hay un doctor muy guapo que atiende. Pues sí, porque Así todo el dijo, mundo Doc. te echa porras, Doc, ¿no? Dice, no solo es bueno, sino que está también bueno. Es que por eso me van a ver, porque no ven bien. Bueno, tienes buena presencia, Doc. Eres Muchas una gracias. persona, con buena presencia, Doc. ¿Qué te digo? Ya, ahí, Ya. ahí paro. Voy a venir más seguido aquí, por favor. Y entonces el Doc ya le planteaba yo y le decía, oye, Doc, ¿cómo ves? Lo que me están proponiendo, analizó mi caso y me recomendó esta técnica. Pero estabas nervioso. Estaba súper nervioso yo en ese Ujú. momento, porque yo dije, ¿qué va a pasar con mi ojo? Ahora, pues, lo peor que me puede pasar es perderlo, ¿no? Y tengo otro. Entonces, Sí, pues, yo tengo varios compañeros de trabajo que ¿Han perdido? chambean con uno, ¿no? Por ejemplo, que él lo cuenta, ¿no? Por eso lo digo, Chucho Ochoa tiene, pues, creo que tuvo pérdida de visión de uno. Claro, pero no, o sea, la pérdida de un ojo, de la visión de un ojo es algo muy grave y obviamente siempre se va a tratar de que no se pierda nada de visión, aunque tengamos dos ojos, ¿no? Porque tienes dos, pero no puedes permitirte perder visión de ninguno de los dos. Pero ¿qué tan complicado es realizar esta cirugía? Uy, mucho, y con esas manos gigantes que tiene el Doc, pues que son trabajos Es milimétricos, correcto. donde no puede haber falla de nada, y esas manos son muy grandes. Claro, es microcirugía y se hace con el uso de un microscopio que permite ver el ojo a aumentos pues, muy grandes. Específicamente, el tipo de cirugía que realizamos a ti, Reinaldo, aunque es una cirugía de cristalino, y las cirugías de cristalino se hacen con mucha frecuencia, en las características anatómicas que estaba tu ojo, es una cirugía muy riesgosa, y es una cirugía... Sí. Eso no me lo dijiste, Doc. No, sí, no, claro que te dije. No, Hasta sí. firmaste, aceptaste. Bueno, eso sí. Es una sí, cirugía muy firmé. riesgosa, que tiene alto riesgo de complicaciones y que se necesita un entrenamiento especial para la realización de este tipo de cirugías. No es una cirugía fácil, a diferencia de la mayoría de las cirugías de cristalino que se hacen, que cuando se realizan en un ojo que tiene las características anatómicas y relación de tamaño normal, es mucho más fácil de realizar. Pero en tu ojo es un ojo que hay mucho compromiso de espacio. Hay el espacio donde trabajamos adentro del ojo, que es por detrás de la córnea, y en la cámara anterior, en tu ojo que había poquito espacio. Es una cirugía que tiene un grado de dificultad mayor comparada con las otras cirugías. Oye, y por ejemplo, entras a esa parte y o sea, para quitarle el cristalino se corta, Sí. ¿Cómo es? Actualmente la cirugía de catarata o de cristalino ha avanzado muchísimo y tenemos una tecnología espectacular para realizar este tipo de cirugías. Hace no tanto, hace 40, 50 años, la cirugía de cristalino era una cirugía en la que se hacía una herida de 10 a 12 milímetros, de un poquito más de 1 centímetro, se abría prácticamente la mitad del ojo, se sacaba la catarata o el cristalino completo y se metía un lente intraocular que era rígido, ¿sí? Cuando empezaron los lentes intraoculares, porque antes ni siquiera había lentes intraoculares. Actualmente la cirugía que hicimos, por ejemplo, en Reinaldo, hicimos 2 incisiones pequeñitas, una de 2 milímetros y otra de 1 milímetro para ayudarnos a realizar la cirugía. Y se mete un aparato que genera ultrasonido y succión. Entonces, a través de ultrasonido y succión, se deshace el cristalino y lo aspiramos y lo sacamos del ojo. Y luego, por esa incisión de 2 milímetros, metemos un lente intraocular que entra enrolladito, como si fuera una tortilla enrollada. Ajá. Así lo metemos y lo desenrollamos o se desenrolla dentro del ojo, donde lo colocamos en la posición que debe de tener para poder rehabilitar la visión del paciente. Si solamente quitamos el cristalino y no ponemos el lente intraocular, el paciente queda viendo muy mal. Entonces es rutinario o es necesario en todas las cirugías de cristalino
colocar un lente intraocular para que se pueda rehabilitar la visión. El cristalino es un lente de aumento muy potente que está adentro del ojo que nos permite ver de manera adecuada. Entonces hay que sustituir ese lente, porque si no, la graduación que tendríamos que usar serían unos lentes así súper gordotes. ¿Qué tal te fue a ti? En mi caso, pues me ardió como 2 o 3 días que, la verdad, pues sí, se queja uno porque es uno chillón, yo pues chillón, pero a diferencia de pasar toda la vida con un problema, o sea, un sufrimiento, por decirlo así, de 2, 3 días, pues no es nada, ¿estás de acuerdo? Claro, y ese ardor en los pacientes que operamos se genera porque cuando hacemos el aseo para hacer la cirugía, tenemos que hacer una asepsia y una antisepsia del área quirúrgica. La hacemos con una sustancia que es isodine, yodo. Y el yodo arde terriblemente y provoca esa sensación de ardor en el ojo entre 1 a 3 días. Y entonces queda esa sensación de ardor y el paciente cuando se pone sus gotitas, pues le arde otro poquito más por la sustancia con la cual hacemos el aseo, que es el isodine, pero ese isodine nos permite disminuir muchísimo el riesgo de una posible infección. Claro. ¿Sí? ¿Y más o menos cuánto es el tiempo de recuperación de esa cirugía? Es un reposo relativo que se debe de guardar por unos 3 o 4 días posterior a la cirugía si todo sale bien. Aparte es muy, bueno, a mí se me hace muy chistoso, muy simpático, que no cose ni nada, o sea, es como una herida, como cuando te cortas con un totopo por el interior de la boca, y la herida se cierra por sí sola, el cuerpo la regenera y ya encapsula. Yo tenía una sensación, no sé si esto sea normal o solo en mí, de que sentía que cuando volteaba veía que el lente se movía, pero después ya no. Así es. Inmediatamente después de la cirugía, me regreso tantito al tamaño del cristalino. El cristalino decíamos que mide aproximadamente 5 milímetros de grosor, medio centímetro. Y ese cristalino está dentro de una bolsita que se llama la cápsula. Entonces, en la cirugía de catarata lo que hacemos es un orificio circular por la parte de enfrente de la cápsula. La cápsula mide aproximadamente 4 micras de grosor y es una bolsita transparente. En esa bolsita está el cristalino. Entonces, tenemos que sacar el cristalino, pero dejar la bolsa, dejar la cápsula, porque en esa cápsula va el lente. Si quitamos la cápsula o se rompe la cápsula, no hay dónde poner el lente. Entonces, se hace un orificio en la cápsula circular por la parte anterior, se saca el cristalino con el ultrasonido y la succión que ya comentábamos, y el lente intraocular va a la bolsa, a la cápsula. Y decíamos que el cristalino mide 5 milímetros y el lente mide 1. Entonces, al principio ese lente queda un poquito flojo en la cápsula, pero esa cápsula con el paso de los días se va estirando y se va pegando al cristalino y queda firme. Entonces, mientras sucede ese proceso, el paciente puede notar una cierta vibración del lente, pero eso dura 3, 4 semanas. Sí, más aquí que había tanta diferencia. Así ¿no? es. Wow. Y en cuanto ahora a la cirugía de catarata, porque yo me acuerdo que a mi abuelito lo operaron de cataratas y él así como que tomó la decisión de un ojo primero y el otro después, ¿no? Así es. Y entonces... bien pensado, ¿no? ¿Sí cree Sí. que es una buena opción? Claro, como regla general o en la mayor parte de las veces, estas cirugías se hacen primero un ojo y luego el otro. Hay estudios publicados en los que se dice que se puede operar los 2 ojos al mismo tiempo si no hay ningún problema. En lo personal, si no hay alguna situación especial que amerite que se haga cirugía bilateral de catarata en un paciente simultánea, mi recomendación es hacerlas de manera separada, es decir, primero un ojo y si hay mucha urgencia, entre 1 y 2 semanas después se puede operar el otro. Salvo situaciones especiales que se tendrán que considerar muy cuidadosamente y siempre platicarlo con el paciente antes de decidir hacer cirugía simultánea bilateral. ¿Por qué se opaca el cristalino? La causa número 1 es la edad. Okay. La catarata es una enfermedad degenerativa que viene por la edad y la otra causa frecuente de catarata es la diabetes mellitus. Los niveles elevados de glucosa generan opacidad también del cristalino. Y las 2 causas más frecuentes de catarata son edad y diabetes. ¿Y cómo me doy cuenta yo que tengo catarata?
empieza a bajar la visión de manera gradual, empezamos a percibir los colores con menos calidad, con menos brillantez, empezamos a perder la sensibilidad al contraste y también es un cambio gradual. El paciente empieza a notar como que ya no ve tan bien, pero el paciente no dice, híjole, ya no veo porque tengo catarata. Sí, no. El paciente nada más nota que ha bajado la calidad de su visión y ya cuando va a revisión, cuando va a consulta, el oftalmólogo le dice, bueno, tienes una catarata, esa es la causa de la baja de tu visión y el paciente determina qué tanta incapacidad le ha causado la catarata para saber si ya es necesario operarse o todavía no. Bueno, la catarata también produce ceguera, o sea, te puede dejar totalmente ciego, ¿no? Sí, pero la catarata, la ceguera por catarata es una ceguera reversible, Temporal afortunadamente. si la operas, ¿no? Así es. A diferencia, por ejemplo, del glaucoma, que esa es una causa de ceguera irreversible. De hecho, las dos primeras causas de ceguera son glaucoma y catarata. La catarata, afortunadamente, es reversible. Desafortunadamente, el daño por glaucoma es irreversible. Incluso en algunos casos como que la catarata se puede ver, ¿no? A simple vista. Me imagino que cuando ya está muy avanzada. En casos muy extremos, en la pupila podemos ver que en lugar de ver la pupila negra, la vemos blanca. Y es que es una catarata que ha avanzado mucho y que se ha cambiado de color al blanco y sí, se puede ver, pero no es así tan fácilmente observable. Fíjese que yo ¿Traes catarata? No, lo he notado, o sea, no en humanos, pero en mis perritos. Sí, Que se así les es. nota mucho como de repente el colorcito como que se les ve como azul los ojos. Sí. Oiga, doctor, y por ejemplo, ¿usted podría operar a un perro? O sea, ¿es parecido el Es parecido, los tejidos se comportan de manera diferente. De hecho, en mi etapa de entrenamiento, cuando estaba yo estudiando oftalmología, teníamos un taller de cirugía experimental en el cual realizábamos cirugía en ojos de perro. A través de todo el equipo, como se hace la cirugía en humanos, hacíamos cirugía en ojos de perro para ir practicando los procesos y los movimientos que llevamos a cabo. Cuando una persona estudia medicina y que después entra a estudiar oftalmología, va teniendo diferentes partes de su entrenamiento y cosas que se tienen que cumplir del entrenamiento antes de que pueda operar a una persona. Y entonces parte de ese entrenamiento, en mi caso, lo realicé en ojos de perro. Actualmente ahora con la tecnología hay simuladores de cirugía que son a través de computadora para poder también realizar este tipo de entrenamientos, porque pues no podemos dejar a alguien que nunca ha hecho ningún tipo de cirugía en un ojo de una persona que la haga así, ya vine, ya llegué y voy a empezar a operar a una persona, ¿no? Pero debe de haber algún veterinario que lo haga, claro. A ver, sin duda, ¿no? yo no lo hago, pero hay veterinarios que son especialistas en cirugía oftalmológica y tengo un amigo especialista en retina que de repente le llaman de alguna clínica veterinaria y él les hace cirugía a los perritos. Si ya haces cirugía en humano, puedes perfectamente hacer cirugía en un perro sin ningún problema. Es más fácil hacer cirugía en un perro porque los tejidos son más rígidos, más duros, sobre todo la cápsula, la bolsita que es muy riesgosa de que se pueda romper. En el perro es mucho más rígida, más dura. El ojo del perro se comporta de manera diferente porque tiene diferencias anatómicas al ojo humano, pero no sería difícil hacer cirugía en un perro, pero no es algo que haga yo. Sí. Y no hay nada ahorita con tanto avance que la inteligencia artificial que restaure el nervio óptico. Mira, se están realizando muchas investigaciones, se está invirtiendo mucho dinero en investigaciones encaminadas hacia la regeneración del nervio óptico y de las células nerviosas, pero específicamente ahorita algo que se le pueda ofrecer o proponer a algún paciente, todavía no. Pero yo solamente quisiera hacer una reflexión de que la medicina está avanzando todo el tiempo está avanzando la medicina. Y hoy se hacen cosas que antes eran impensables. ¿Sí? Por ejemplo, hoy el trasplante de corazón es una realidad, por poner un ejemplo. Cuando hace 100 años un trasplante de corazón era impensable, ¿no? Como, ¿quién iba a pensar que ibas a poder cambiar un corazón de una persona y ponérselo a otra y que pudiera tener una vida adecuada el receptor de ese órgano?
Hoy todavía no es una realidad el hecho de que se pueda ofrecer regenerar el nervio óptico, recuperar la visión a través de la regeneración del Ni nervio óptico. trasplante de ojo, mucho Todavía menos. no, pero más adelante estoy seguro que eso va a ser una realidad y que se le va a poder ofrecer a personas que actualmente están con un compromiso visual importante o inclusive con la pérdida completa de la visión. ¿Dónde te encontramos, Doc? Danos tus redes sociales. www.glaucoma.org.mx, esa es la dirección de mi página de internet. Estoy en Instagram como glaucoma.org.mx y el teléfono celular y WhatsApp al cual se pueden comunicar es el 55 2699 1642. De preferencia, ese sería el mejor método de contacto. Y mi consultorio lo tienen a la orden en el Hospital Ángeles del Pedregal. Estamos para servirles. Perfecto. Muchas gracias, Doc. Gracias por tu tiempo, gracias por venir, gracias por venirnos a aclarar estas dudas. Hay muchas todavía que seguramente están ahí pensando quien está viendo el podcast. Déjenla en los comentarios, ¿no? Que nos platiquen, porque Sí. aparte estamos hablando del ojo, ¿no? Y hay muchos padecimientos que se pueden dar. Ahorita nada más tocamos 2, pero hay un montón de temas de los que podemos hablar todavía con el Doc. Ojalá que vuelvas, Doc, para mucho platicar. gusto. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, con mucho gusto, con mucho cariño, claro que sí. Muchas gracias, Doc. Gracias por salvar mi oclayo y el de a nombre de todas las personas que has ayudado al paso del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Les agradezco mucho. Gracias, Doc. Pues ahí lo tienen, amigos. Un episodio más de este podcast. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. No olviden darle like, suscribirse, dejar todos los comentarios y algunas dudas o temas que quieran que tratemos en futuros episodios. Les mandamos un besito. ¿Algo que quieras compartir? Sí, gracias. Bye.